Y en este capítulo quiero que miremos algo muy interesante que el Señor nos muestra en este pasaje, porque Él está ya de una manera más clara diciéndole a los discípulos lo que iba a acontecer. Entonces, en estos versículos que vamos a leer en esta noche, el Señor nos muestra cómo Él empieza a anunciar su muerte y la negación de Pedro. Usted sabe que Pedro es la roca, su nombre eso significa roca, pero podemos darnos cuenta y vamos a estudiar cómo muchas veces nos podemos ser semejantes a Pedro, no solo en las cosas buenas, sino en otras que no son tan buenas, pero el Señor nos dejó aquí en la Escritura. Vamos a leer todos versículo Mateo 26, del versículo 31 al 46, vamos a leerlo todo para poder entender este pasaje. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, ¿lo tiene? Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Quién dijo estas palabras, hermano? Qué bueno. Versículo 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Qué estaban haciendo, hermano? Y dijo a Pedro: así que ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. 44. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos y vamos, ved, se acerca el que me entrega. Cuando leemos todo esta porción del capítulo 26, nos damos cuenta ciertas características o cosas que nos deben de llamar mucho la atención, hermanos. Primero nos encontramos como el Señor, ya sabiendo que su hora estaba llegando, se estaba acercando, estaba dándoles a los discípulos ya de una manera más clara todo lo que ellos iban a pasar y todo lo que iban a hacer. Cuando nosotros vemos, hermano, que el Señor nos prepara de antemano a través de la palabra las cosas que van a venir, lo hace, hermano, para que nosotros podamos entender y reconocer lo que Dios ha hecho y los juicios que van a venir. Y entendemos claramente de que al el Señor revelarnos su voluntad, lo que estamos haciendo es entendiendo que su voluntad está en la palabra de Él. Amén. Y por eso el Señor lo que les dice a los discípulos es algo que usted debe de tener, que todos los que estamos aquí debemos de entender, que hay unos tiempos de parte de Dios. Y aquí Él le decía a los discípulos que había un tiempo cumplido. O sea, los 3 años y medio que el Señor había estado aquí en la tierra en forma de hombre, ¿para qué? Para sanar, para liberar, para rescatar, se estaba terminando, lo que estamos hablando de una manera literal. O sea, ese tiempo ya había llegado.
Entonces nosotros debemos de entender de que usted sabe lo que dice la palabra en Juan capítulo 10, que Él es el buen pastor, o sea, Él es el pastor. Por eso en ese pasaje Él lo dice y lo vamos a estudiar parte por parte. Lo que dice la palabra desde el versículo 31. Mire lo que dice la palabra del Señor con respecto a Él mismo cuando dice que ese mismo pastor va a ser herido. En el versículo 31, entonces Jesús les dijo: todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está, escuche esto, que escrito está. O sea que lo que el Señor iba a pasar no era algo nuevo, era algo que ya estaba escrito acerca de Él. Dice la misma palabra: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Sabe? Vemos cómo el Señor lo primero que hace, y ahí vamos a estudiar estos primeros versículos, es cómo el Señor primero recuerda la palabra escrita con respecto a Él. Es una profecía que estaba dada para el Señor. Y ellos, hermano, no es como muchas veces nosotros que venimos a la iglesia y probablemente no sabemos ni dónde están ubicados los libros de la Biblia. Ahí andamos hojeando de Génesis 1 y lo anda buscando, hermano, en el último libro de la Biblia. Porque dice, es con G, como que si es por orden de abecedario, andamos bien perdidos, no sabemos ni dónde está, hermano, tal libro, ¿verdad? Entonces, ellos sabían muchas cosas, y más los maestros. Y donde el Señor estaba diciendo con respecto a lo primero, cuando dice: todos ustedes se van a escandalizar y todos ustedes van a ser dispersos cuando esto venga. Eso lo dijo el Señor mucho tiempo atrás que apareciera Jesucristo. En el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Miren lo que dice con respecto a Jesús, porque cuando vemos que todo se cumplió en Jesús, entendemos de que eso estaba escrito con respecto a Él y nosotros, indudablemente. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, miren lo que dice, espíritu de gracia y oración, y me mirarán a mí, a quien, mire lo que está diciendo lo que nosotros vamos a hacer. Mire cómo esta palabra profética comienza al revés con respecto a las palabras de Jesús. Dice: donde ustedes me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, el Señor lo que les estaba diciendo a ellos con respecto a todo lo que iba a pasar, que era necesario que Él padeciera todo eso. ¿Para qué? Para que fueran purificados. Si usted lee todo el contexto del libro de Zacarías, especialmente estos capítulos, usted se da cuenta que el Señor se estaba refiriendo a que tenía que haber en el pueblo una purificación. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser agradables o aceptos delante de Dios mismo. No hay otra manera en la que nosotros podemos presentarnos delante de Él si no es a través de Jesucristo, porque Él es el único que puede perdonar toda maldad en nosotros. Pero en Zacarías 13:1, mire lo que dice la palabra: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? Para la purificación del pecado y ¿qué? Y de la inmundicia. ¿Por qué Jesucristo tuvo que ir a la cruz? ¿Por qué por qué fue entregado? Porque estaba escrito que Él iba a ser entregado. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 53. ¿Y para qué? Para poder obtener justificación y redención de pecados, indudablemente la salvación. Amén, hermano. Entonces eso es lo que dice Zacarías, lo que estaba escrito con respecto a Él. Ahora, versículo 7, mire lo que dice Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, ¿contra quién? Contra el pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños. ¿Qué era lo que dice el Señor en el versículo 31? Porque escrito está: heriré al pastor, y todas las ovejas se van a dispersar. Mire, como dicen, cuando cae la cabeza, hermano, ¿verdad que sí? ¿O no, hermano?
Y pongámoslo así bien práctico, hermano. Sus hijos pueden ser muy buenos cristianos delante del Señor, pero si usted cae y ellos todavía necesitan instrucción, ellos terminarán siendo afectados. Amén. Y se lo pongo como un ejemplo de la relación que tenemos con el Señor. No espere más de los hijos de lo que usted mismo hace. Amén, hermanos. Entonces el Señor está hablando acerca de una palabra profética que se comenzaba a cumplir con respecto a él. Entonces vemos ahí que el Señor iba a ir, hermano, a esto, iba a padecer todo eso. ¿Para qué? Para la limpieza del pueblo. Y muchas cosas los discípulos no las podían entender. ¿Qué era lo que no podían entender? ¿Quién era Jesús? Y usted sabe de que ahí en este pasaje encontramos una voz líder. Porque entre todos siempre va a haber alguien que va a levantar la voz y va a hablar por los demás, ¿verdad que sí, hermano? No sé si a alguien le ha dicho, decirle vos, cuando el jefe quiere pedir aumento, entonces vos tenés buena, vos, decirle vos. Todos quieren, pero solo uno va a hablar, ¿verdad? El único que si se pone bravo el jefe, a ese es el que echan para andar sacando a la gente. Vamos a ver lo que decía en ese pasaje con respecto a Pedro. Porque Pedro no entendía completamente quién era Jesús. Porque cuando nosotros leemos todo lo que Pedro le dijo en el diálogo con Jesús, él le dijo que él iba a ser herido y que las ovejas iban a dispersar. Pero si nosotros vamos más allá de lo que dice en el versículo 32, dice, pero después que haya, ¿qué dice ahí, hermano? Resucitado. ¿Cuál era la importancia de esta parte? No era lo que iba a pasar con respecto a él, sino lo que iba a venir después. ¿Está entendiendo? Entonces, si leemos lo que decía ese pasaje, el diálogo que tuvo Pedro, porque quien le dijo, Señor, aunque todos se corran, yo no me voy a correr, Señor. ¿Verdad que sí? ¿Quién fue que Jesús le dijo a él? Él le dijo, Señor, aunque todos se vayan, yo no me voy. Es más, hasta la vida doy por ti. Para que usted se dé cuenta que muchas veces nosotros no logramos conocer completamente quién es Jesús. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en nuestra naturaleza, en lo que nosotros queremos, porque ahí Pedro estaba poniendo por encima de la voluntad de Dios su voluntad. Porque no se iba a quedar con el Señor solo para quedarse con él. ¿Qué entiende usted que era lo que Pedro le estaba diciendo? Señor, yo estoy aquí para defenderte. Eso es lo que Pedro le estaba diciendo. O sea, que entre todos se corran, yo no me voy a correr. Yo voy a estar aquí hasta si nos toca morir, yo muero contigo. Entonces Pedro estaba poniendo por encima de la voluntad de Dios su voluntad. Entonces vemos ahí que muchas veces nosotros como cristianos ponemos por encima nuestra naturaleza normal, la naturaleza que tenemos, por encima de la voluntad de Dios. Por eso podemos verlo de una manera natural o normal, como Pedro negaba lo que el Señor estaba diciendo que iba a pasar, o sea, no lo aceptaba. A veces no queremos aceptar las cosas de Dios, aunque están en la Escritura. Mire, la Biblia dice, no me importa. O sea, otro evangelio, otra Biblia, a esa sí cree. Lo que dice la Escritura, no. Entonces, ¿por qué le leí lo de Zacarías? Porque ya estaba escrito con respecto a Jesús. Pero aún Pedro no lo aceptaba. Entonces vemos cómo Pedro no aceptaba la voluntad de Dios. Y podemos ver claramente algo. Que el Señor sí cumple sus promesas. Diga conmigo, Él sí cumple sus promesas. Pedro no. O sea, no es que esté aquí para echarle tierra a Pedro, ¿verdad? Sino porque Pedro fue uno de los poderosos en el evangelio. Pero si él, hermano, a pesar de todo lo que el Señor le dio el privilegio de vivir junto a él, lo negó, nos damos cuenta, no por Pedro, no es de hablar de Pedro, sino nos damos cuenta que nosotros no cumplimos nuestras promesas. El Señor sí cumple sus promesas, el ser humano no cumple sus promesas. Y eso lo vemos en la misma Escritura, porque él le dijo, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, aunque todos se vayan, yo nunca, escuche, mire qué palabra seria, nunca. O sea, nunca era algo irreversible, iba a mantenerse firme.
Pero el Señor le dijo lo que iba a pasar con él. Le dijo, Pedro, ay Pedrito, esta misma noche, si estamos a unas horas, porque ya me van a entregar, Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y mire, como le dije, siempre se necesita una voz andante. ¿Y qué dice en el versículo 35? Si me lo pone ahí, al final de ese versículo. Y dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. No, hombre, sí, yo también, porque a veces, hermano, no entendemos las cosas, pero como si aquel lo dice, ahí yo también voy. Pedro se enfocaba en trataba de buscar una justificación de todo lo que estaba pasando. Y no entendía las promesas. Y a veces debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Como a veces nosotros podemos tener una influencia, una mala influencia en las personas. Esa es una gran enseñanza. Es una gran enseñanza porque hay gente que puede hablar para hacer mala influencia en otros. Y le voy a decir lo que dice Lucas 22:31. Es el mismo pasaje, pero presentado de una manera diferente. Mire lo que dice la Escritura. Y aquí, hermano, yo no sé si usted había leído este contexto. Porque esa negación de Pedro había sido una petición del diablo delante de Dios. ¿Ya lo encontró, hermanos? Le dije que lo busque porque también ahí lo vamos a proyectar, pero quiero que usted lo lea. Es la misma porción bíblica, pero mire lo que dice la Escritura. Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, escuche, Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Y mire lo que dice el Señor, pero yo he rogado por ti, porque eres buen instrumento, vas a ser un buen instrumento en mis manos, que tu fe no falte. Ahora, pregunta por qué Pedro negó a Jesús. Porque dudó de la fe. Dudó. Y sigue diciendo la palabra. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Versículo 33. Y le dijo, mire la palabra de Pedro, porque le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que no te falte la fe. Pedro respondió, mire, como Pedro era bien machín, ¿verdad? A veces somos así, hermano, yo soy un hombre de fe. Apenas tenemos un problema familiar, mire, nos deshacemos como la margarina cuando lo ponen en la olla caliente. A veces deshace. Aquí, hermano, creo en ti, dice hermano, y le duele una uña, la saliva, el pelo. Ay, y que estamos cantando aquí en la iglesia, creo en ti, ¿eh? Eres mi sanador. Solo así, entre comillas. Hermano, entonces dice la palabra. Y el Señor, y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Mire que es lo mismo. En ese pasaje es más claro porque lo que estaba haciendo Pedro de negar, o sea, que si el Señor no le hubiera dicho estas palabras a Pedro, porque el enemigo lo que hace es pedirlo, recuerde de que él es el más grande acusador, y a veces no nos podemos dar cuenta que aún nosotros podemos ser instrumento del enemigo para lastimar, para herir a otras personas, aunque conozcamos a Cristo. Amén, hermanos. Me va a regalar tiempo, ¿verdad? Porque me que solo estoy comenzando, hermanos. Entonces vemos que Pedro no entendía quién era Jesús. Pedro no entendía acerca de los padecimientos, la persecución, la muerte y la resurrección. Esas cosas no las entendía a Pedro. Ahora, como creyentes tenemos que preguntarnos acerca de qué, de los padecimientos, de la persecución, de la muerte y la resurrección. Solo queremos las cosas buenas, hermano. Dios me va a bendecir, Dios me va a sanar, Dios me va a prosperar, Dios me va a dar pisto, Dios me va a dar casa, Dios me va a dar carro. Y es bonito escuchar, hasta yo quisiera, hermano, todas esas cosas, pero tengo lo mejor, tengo a Jesucristo en mi corazón, amén. Denle un aplauso al Señor. Pedro no entendía
quién era realmente el Señor, porque no entendía que esto es una lucha espiritual. Para ser un discípulo del Señor se requiere pasar luchas espirituales. Entonces, también podemos ver en ese pasaje que Satanás no puede hacer nada sin la voluntad de Dios. Diga conmigo, no puede hacer nada. Todo lo que pasa, Dios lo permite. Ay, Dios es malo porque se están muriendo un montón de niños en Ucrania. No, es por la misma maldad del hombre. Sencillo. Así de sencillo, porque a veces lloramos, hermanos. Y yo lo voy a decir aquí sinceramente, lloramos porque se están muriendo. Pero allá estamos viendo pornografía en el teléfono, diciendo malas palabras, escuchando música mundana. Y estamos llorando porque se están muriendo allá en África, allá en China. Hermanos, aquí en nuestra propia vida estamos desagradando a Dios. Esa es una realidad. Este evangelio es práctico, hermano. ¿Está aprendiendo? Amén. Hermano, por eso Pedro no tenía ese entendimiento y se creía más fuerte de lo que realmente era. Si nosotros reconocemos que somos débiles es cuando más vamos a buscar de Dios. Cuando usted viene aquí a la iglesia, escuche esto, cuando uno busca de Dios y asiste a la iglesia es porque reconoce que es débil y necesita fortaleza. Entonces hay gente que dice, yo no voy a la iglesia, yo no necesito ir a la iglesia. Ese es el que más necesita. Cuando usted escuche a alguien que dice así, ore por esa persona porque es el que más necesita. Es el que más necesita, es el que piensa que es fuerte y le puede pasar lo que le pasó a Pedro. Amén. Entonces, hermano, en este tiempo que ya se estaba terminando, también entendemos de que llega el tiempo de la ira de Dios y de sus juicios. Por eso lo podemos leer en el Mateo 26:36. Dice su palabra, vamos a leer. Y aquí viene la importancia de la oración. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama, ¿en qué lugar, hermano? Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, mire hermano, ¿quiere un modelo de oración? Aquí lo encontramos, Aquí hay un modelo. Mire Jesús. ¿Cómo se tiene que orar? Dice, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase, ¿qué dice? Tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban bien cargados de sueño. Así como usted, hermano, cuando acuesta a las 1 de la mañana viendo una película de Netflix, ¿verdad? A cabalito, así, para que usted más o menos sienta lo que sintieron los discípulos. Aunque le toca levantarse a las 5 o 6 de la mañana, pero está muy buena la serie y no se quiere perder el capítulo. Versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Qué es lo que encontramos acá? Una, cómo el Señor se sentía. Porque Él dice, me siento triste. Su humanidad puesta en evidencia. Siendo Dios en cuerpo de hombre, pasando las mismas situaciones que nosotros. ¿Cómo, hermano, Él se podía sentir por el abandono de quiénes? De sus discípulos. Cuando leemos ese pasaje nos damos cuenta que a todos les dijo, vengan acá y siéntense. O sea, llamó a los 12 que tenía y le dijo, vengan aquí, siéntense. Así como le dio el privilegio a Pedro, Juan y Jacobo de la transfiguración, asimismo a ellos, no les dijo a los demás, a ellos, a los más cercanos de él, a los de confianza de él, les dijo, vengan, vamos a orar. Vamos, no les dijo que iban a orar, vamos, y se apartó. Para que usted se dé cuenta de la forma en la que el Señor trabaja con nosotros.
¿Y qué sucedió? Cuando dice que no podían orar, se está refiriendo a ellos tres, porque fue con los que el Señor él subió. Los demás los dejó, espérenme aquí. Hermano, el Señor tenía una confianza con ellos porque la oración de él era por la angustia de lo que iba a pasar. Cuando la palabra dice acerca de la copa, está hablando acerca de la ira de Dios, de juicio. Cuando dice pasa de mí esta copa, está diciendo, Señor, ¿habrá otra manera en la que tú puedas trabajar en juicio con respecto a la humanidad que no sea conmigo? Porque la humanidad de Jesús, indudablemente, hermano, le daba temor. Hombre, y si era como nosotros a veces así miramos, hermano, nosotros somos así, mira, mira, no cambia. Imagínese él que estuvo con ellos y verlos y saber lo que iba a pasar cuando Pedro le decía, dice, ay, tanto que habla Pedrito y me va a negar, ahorita en un ratito me va a negar. Señor, ¿no habrá otra forma? ¿No habrá otra fórmula? Eso era lo que lo angustiaba, hermanos. ¿Cómo se siente usted cuando los de confianza con los que usted cuente conmigo? Y a la hora de la hora, hermano, son con los que menos cuentan. ¿Cómo se siente? Mal. No le busquemos otra palabra, mal. Así es sencillo, hermanos. Así se sentía Jesús. Y les dio oportunidad para que pudieran rectificar la conducta que estaban teniendo. Entonces, vemos primeramente la necesidad que tenía el Señor y cómo lograba él tranquilizarse o poder encontrar a través de la oración. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos pasando algo? Hermano, lo que menos hacemos es venir a la iglesia a buscar, orar. Eso es lo que mire, cuando nos pasaba algo, hermanos, aquí estábamos. Cuando vimos que no hubo respuesta conforme a lo que queríamos, ya dejamos de hacerlo. Como indirectamente le estamos echando la culpa a Dios. Así nos pasa, ¿o no? A veces no se ha sentido usted como, ¿por qué me pasó esto, Señor? Usted le está echando la culpa a Dios. Y si Jesucristo le dijo, Señor, hágase tu voluntad, es un ejemplo que nosotros podemos encontrar. Amén. Entonces vemos que había una lucha de aflicción de Jesús en la humanidad. Mostraba la identidad de Él. Y eso es lo que podemos ver. La identidad de Jesucristo. Mostró una obediencia absoluta. Y nosotros somos a medias, hermano. A ver, si me gusta, sí. Si no me gusta, no. Así trabaja el corazón del creyente. Y más de la iglesia de estos tiempos. Hermano, a veces sí somos. A veces así somos. La mayoría de las personas está divagando en su corazón y en su mente. ¿Por qué? Porque la prioridad no es Dios. La prioridad es otra cosa. Y ni siquiera nos damos el tiempo de poder ir en oración y que el Señor trabaje en nuestro interior. Nos levantamos y nos acostamos de la misma manera todos los días. Y nos acordamos que existe un Dios cuando nos duele la saliva, un pelo se nos está cayendo, ahí nos acordamos que Dios está ahí. Entonces, por eso, hermano, hay lugares todavía, y si no la mayoría, donde le quiere hacer como que el Señor es el chincle, ¿verdad? Le da órdenes a Dios como que, venga mandadero, hágame esto. No, hermano, no podemos ser respetuosos con nuestro Señor. Tenemos que pedirle a Él dice la palabra, rogándole y suplicándole, amén. Y que Dios va a trabajar en medio de eso. Entonces, eso es lo que nosotros podemos entender. ¿Por qué el Señor tenía que limpiarnos? Porque necesitaba pagar el pecado o limpiar al pueblo. Mire lo que dice Nahum capítulo 1 versículo 3. Mire lo que dice, porque la gente dice, no, ¿por qué fue a la cruz? Dice, si yo no era tan malo. Mire lo que dice Nahum 1:3. ¿Lo tienen? Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Entonces, hermano, nosotros ahí, no, pero si yo soy bueno, porque usted escucha todo, y eso es lo más común, Hermano, el Señor no vaya a encontrar ninguna justificación a aquel que es culpable, aquel que peca delante de Él, y no lo va a dar por inocente. No lo va a justificar ni porque sea buena persona, ni porque le caiga bien, porque a veces nosotros así somos. Mire, le voy a poner un ejemplo, le voy a decir, cuando uno va a la corte, mire, a veces uno anda todo chavetado, ¿verdad?
Usted va a trabajar así con la camiseta toda arrugada, así a veces va la gente a trabajar. Pero cuando le dicen, tenés corte, mire, el que es inteligente, hasta con traje va. Porque si lo miran así usted como medio finucci, como que la percepción del juez puede cambiar. O sea, si usted le toca ir a la corte, váyase bien cambiadito. No se va a ir en chanclas ni en chores. No, porque a veces así, hay gente que así va, hermano. Y en la corte le dicen que se quite la gorra, ¿eh? Yo no sé si usted sabía. O sea, y aquí en la iglesia, quítese la gorra. No entre con gorra ni con gorro. Amén, hermano. Aquí un aplauso al Señor. Aquí nada más solo le estoy dando así, ¿me entiende? Entonces vemos ahí que Dios nos estaba librando de la ira, porque Él lo que decía, que pase de esta copa era la ira de Dios. La ira de Dios es por el pecador. Y no da por inocente al culpable. Amén, hermanos. Eso es lo que el Señor dice con respecto a que pasara esa copa. Ahora, vemos realmente cómo los discípulos en su humanidad ni siquiera lo pudieron apoyar al Señor en oración. Hermano, tenemos ayuno. Ay, ayuno, no. Es que ese día tengo que lavar ropa, ese día tengo que comprar comida. Ese día, hermano, ay, no, ese día es para descansar. La misma actitud que tuvieron estos 3 discípulos que fueron al Getsemaní y que el Señor necesitaba que oraran. Yo sé que eso no le pasa a usted, eso le pasa a otros hermanos en otra iglesia. Amén. Amén, hermanos. ¿Verdad que sí? Porque mire, tenemos, hermano, party. Hoy vamos a celebrar carne asada en el verano. Mire, preocupados están los hermanos en cortar el pedazo de carne en 2 para que ajuste, fíjese. Porque ahí sí no falta ni uno. Pero ya le dije lo que vamos a hacer el próximo ayuno. Amén, hermano. El que vino ya sabe. Y no le diga a nadie. Gloria sea el Señor. Entonces, llega la hora, porque estamos hablando del tiempo llegado. Ahora llega la hora donde el Señor es entregado. Ya con esto termino. Mateo 26:45 dice la palabra. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. Mire, el tiempo cumplido. El tiempo cumplido, hermanos. Donde dice el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved y acerca del que me entrega. Que era, ya el Señor sabía, se recuerda en la cena del Señor, dijo, el que meta el pan ahí en mi plato, ese es el que me va a entregar. Y todos, porque antes de eso, le estoy recordando lo que hablamos la semana pasada, todos los demás dicen, uno de ustedes me va a entregar. Entonces, para los que el Señor era el Señor, dice, soy yo Señor, porque en todos sentían algo de culpabilidad, algo habían hecho quizás que sabían que no estaba bien. Pero cuando le tocó a Judas, le dijo, soy yo maestro. Para Judas, Jesucristo no era su Señor. Para Judas, Jesús era el maestro. Pero para el resto de los discípulos, Él sí era el Señor. O sea que cuando decía que era el Señor, eran esclavos del Señor. Para Judas no. Para Judas era el maestro que podía recibir una enseñanza que le iba a ayudar en la vida. Entonces, ahora el Señor aquí claramente le está diciendo a sus discípulos, hermano, ¿quién lo iba a entregar? Vemos que en esos momentos difíciles, cuando el Señor aceptó la voluntad del Padre, vemos cómo Jesucristo, en toda la soberanía, aceptó la voluntad de una manera fácil. Y eso es algo, hermanos, que yo quiero que nosotros podamos aprender. Mire que todo este tiempo que nos está tocando vivir, yo creo que podemos marcar un reinicio de todo esto. Si estamos aquí y tenemos nuevas expectativas con nuestra vida, ¿sabe? Cambiemos algunas cosas que no hemos estado haciendo bien. Y a veces usted va a esperar que comience el año para que quiera ponerse a cuentas con el Señor. Faltan todavía, hermano, como 8 meses, porque eso es lo que hace la gente el 31 de diciembre. Señor, hoy voy a... No, hermanos, podemos comenzar a partir de esta noche. Si hay cosas que no hemos hecho bien, yo creo que podemos comenzarlas a hacer. Y una de ellas es aceptar la voluntad de Dios, aunque sea difícil. En los momentos más difíciles, aceptemos la voluntad de Dios. Y en esos momentos difíciles tenemos que aprender a orar, porque es lo que menos hacemos. La gente es buena para hacer las cosas, pero no para orar. Y fue un ejemplo claro. El Señor le dijo a sus discípulos,
La carne es débil, se opone a las cosas espirituales. Hermano, no nos gusta orar. Si no lo pudieron hacer esos discípulos que habían visto todas las grandezas del Señor, y nosotros, hermano, que siempre tenemos aquella espinita de duda con respecto a lo que Dios hace o no hace, porque a veces, hermano, queremos ser como Tomás, ver para creer, ¿verdad? Hasta un programa hicieron, a una serie pasaban, así se llamaba, queremos ver, pero nunca va a haber nada en su vida si usted todavía está esperando ver. Entonces, hay que aprender a confiar en el Señor, porque claramente el Señor le dijo a los discípulos 3 veces y no lo apoyaron en la oración. Hermano, yo le voy a pedir algo. En la oración tiene una gran fuerza y un gran poder y una gran intercesión delante de Dios. Yo sé que probablemente no nos gusta. Y usted, como dice, juzgando está. No, es evidente. Amén, hermano. Es evidente. ¿Por qué? Hermanos, porque convocamos a oración y ayuno y no venimos. Entonces quiere decir que no nos gusta. Porque cuando nos gusta, mire, ahí estuviéramos. Ni modo, le tocó a usted porque vino hoy. Aprendamos, hermano. Ellos se cansaron. Pedro dice, no va a pasar, no va a pasar. El Señor les dijo que oraran con Él y no pudieron orar. Hermano, muchas veces necesitamos apoyo en oración porque es una batalla espiritual. Hay cosas que no las vamos a resolver con nuestras fuerzas, sino es lo espiritual. Si usted quiere que realmente pueda su familia ser salva, es una batalla espiritual. Amén. La gana con el testimonio, pero también con oración, con ayuno. No simplemente con los buenos deseos. No simplemente diciéndoles, vamos a la iglesia. No, es orando y ayunando. El Señor lo hizo. Y si quiere conocer la voluntad de Dios, haga lo que Jesús hizo. Él mismo dijo, yo no quiero ir a la cruz. ¿Habrá otra manera, Señor? Pero como no hubo respuesta del Señor, no hubo del Supremo, dijo, tengo que cumplirla. Y dice, hágase tu voluntad. Y esa fue la enseñanza que nos dio el Señor, hágase tu voluntad. Amén. Fue un ejemplo que tenemos nosotros en la Escritura. Orar, orar. Amén. Póngase en pie, hermanos. Probablemente usted esté cansado, le va a servir para estirar un poquito. Y no nos va a pasar como a los discípulos, ¿verdad? Que después de una hora, hermanos, ya se habían cansado y se habían dormido. Vamos a orar otra vez, nuevamente, para que el Señor pueda despertar en nosotros ese deseo y esa búsqueda de Él, amén. Que lo necesitamos. Yo sé que usted lo necesita, hermano. Yo no sé, ¿cuántos tienen problemas? Levante sus manos. ¿Y cómo va a ser para arreglarlos? Nada. Orando, el Señor va a empezar a tomar el control de muchas de esas cosas.